A ver, el camino para volverse ciudadano o ciudadana mexicana a veces puede parecer un verdadero laberinto de requisitos, de leyes. Hoy justo vamos a desenredar ese proceso paso a pasito para que quede súper claro cómo una persona extranjera puede naturalizarse. Para quienes se han hecho esta pregunta, seguro el proceso les suena complicadísimo, pero la verdad no tiene por qué ser abrumador. Vamos a desglosarlo para que todo tenga perfecto sentido. Esta va a ser nuestra ruta. Vamos a seguir esta estructura para cubrirlo todo, desde los conceptos más básicos hasta ahora sí los pasos prácticos para arrancar con la solicitud. Ok, empecemos con lo más importante. Antes que cualquier otra cosa, es fundamental, de verdad, entender una diferencia clave que define todo el proceso y los derechos que vienen con la nacionalidad. Resulta que en México no todas las nacionalidades son iguales. La Constitución hace una gran distinción entre ser mexicano por nacimiento y serlo por naturalización. La de nacimiento es, digamos, para siempre. Es un derecho irrenunciable, no se puede perder. Pero, en cambio, la nacionalidad por naturalización es un estatus que se adquiere y, como vamos a ver más adelante, es condicional. Ahora que ya tenemos clara esa gran diferencia, veamos las distintas rutas para solicitar la naturalización. Y el factor principal que las distingue es una cosa: el tiempo de residencia que se pide haber vivido en el país. La regla general, la que está escrita en el artículo 20 de la Ley de Nacionalidad, dice que se necesita haber vivido en México los 5 años justos antes de meter la solicitud. Este es, por así decirlo, el camino estándar. Pero ojo, y esto es súper importante, existe una vía mucho más corta. Para ciertos casos, ese requisito de 5 años baja a solo 2. Y esto, claro, le abre la puerta a muchísima gente. Entonces, ¿quiénes pueden tomar esta vía rápida? Bueno, la ley es muy específica. Son aquellas personas que tienen un lazo familiar directo con México, ya sea por matrimonio o por tener hijos mexicanos de nacimiento. Y también en una especie de guiño a nuestras raíces y lazos históricos, las personas que vienen de países latinoamericanos o de la península ibérica tienen este mismo beneficio. Ahora sí, pasemos a lo práctico, el papeleo. Podría parecer una lista que no tiene fin, pero si la vemos por categorías lógicas, es mucho más fácil de digerir. En resumen, hay que demostrar 4 cosas. Primero, la identidad. ¿Quién es la persona con su solicitud, su acta y su pasaporte? Segundo, su estatus legal en el país y el tiempo que lleva aquí, con la tarjeta de residencia. Tercero, ese vínculo con México que justifica la vía de 2 años. Y cuarto, que todo está en orden con la ley. Y aquí va un detalle que es crucial, uno que de verdad puede atorar muchísimas solicitudes. No es suficiente con tener los documentos. Si son extranjeros, como el acta de nacimiento, tienen que estar apostillados o legalizados. O sea, necesitan esa certificación oficial que les da validez en otro país. Y claro, tienen que estar traducidos al español por un perito autorizado en México. Para quienes aplican por matrimonio, se van a topar con esta frase. Van a leer sobre vivir de consuno y tener un domicilio conyugal. Esto no es solo papeleo, ¿eh? Es una declaración que el cónyuge mexicano hace bajo juramento, confirmándole a la autoridad que de verdad han construido una vida juntos en México. Bueno, una vez que logran entregar todo el papeleo y es aceptado, viene la fase de evaluación. Y es que no basta con vivir en México, también hay que demostrar un conocimiento básico y una integración al país. Los exámenes básicamente buscan saber 3 cosas: si la persona se puede comunicar en español, si conoce los eventos que formaron a la nación y si entiende la cultura del país. Pero la ley también es considerada con ciertos grupos. A los refugiados, menores de edad y personas mayores de 60, solo se les pide demostrar que hablan español. Y aquí la cosa se pone seria, porque hay mucho en juego. Se tienen 2 oportunidades para pasar los exámenes. Si se reprueban las 2 veces, todo el proceso se detiene en seco. Hay que esperar un año completito para poder empezar de nuevo, desde cero. Así que sí, la preparación es clave. A ver, regresemos a ese punto del que hablamos al principio, que la nacionalidad por naturalización es condicional. La ley mexicana es muy clara sobre las situaciones en las que este derecho se puede quitar. Según el artículo 37 de la Constitución, estas son las razones principales. Y ojo, esto no aplica para mexicanas por nacimiento, solo para naturalizados. Para ellos, adquirir otra nacionalidad, irse del país por más de 5 años seguidos o aceptar ciertos puestos en el extranjero sin el permiso del gobierno, pueden iniciar el proceso para perder la nacionalidad. Pero, y esto es muy importante que quede claro, no es algo que pase de la noche a la mañana o por un simple error. La pérdida de la nacionalidad necesita un procedimiento administrativo formal, iniciado por la SRE, donde se le da a la persona el derecho de defenderse.
y la decisión final incluso se puede pelear legalmente. Muy bien, ya cubrimos la teoría, los requisitos, hasta los riesgos. Ahora sí, vamos a lo práctico. ¿Cómo se pone en marcha todo este proceso de manera oficial? El primerísimo paso hoy en día es digital. Cualquier persona que quiera iniciar el trámite debe entrar al portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y llenar un preregistro. Y un consejo. Es mejor hacerlo desde una computadora, no desde el celular, para asegurarse de que toda la información se guarde bien. Ya con el preregistro listo, el sistema deja agendar una cita para entregar los papeles en persona. Y aquí viene un dato importante. Esto solo se puede hacer en estas 4 ubicaciones. En todo el país, solo 4. Así que es clave saber que el trámite empieza y termina en el módulo que se elija. Al final de todo este camino, el proceso es mucho más que solo juntar papeles, ¿no? Nos obliga a preguntarnos qué significa realmente ser ciudadano o ciudadana. ¿Es algo que se obtiene, que se gana o que se asume? La ley nos marca el camino, pero la respuesta, creo, es muy personal.